Y vamos a empezar a voy a compartir la pizarra y vamos a empezar a hablar, retomar esta idea de lo que son los problemas de valor inicial y por qué tienen tanta importancia, ¿ya? Porque este tema es súper relevante, ¿ya? Eh, Como mencionaba entonces en la clase pasada, los problemas, ¿llegó alguien más? Los problemas de valor inicial que lo abreviamos PDI, constan entonces de una ecuación diferencial más una condición inicial. En el caso de la mayoría, en realidad, de los problemas que, diría yo, del 100% de los problemas que nosotros vamos a trabajar, y en la mayoría de los problemas más generales, en que uno estudia problemas de valor inicial, esta condición inicial usualmente se refiere con el tiempo, ¿sí? Hay algunas ecuaciones diferenciales que yo las mencionaba en la clase pasada, la ecuación de el calor, eh, la ecuación de la difusión, em, las mismas ecuaciones que nos ayudan a conocer el pronóstico del tiempo, ¿cierto? También son ecuaciones diferenciales. Y dentro del contexto de las ecuaciones diferenciales hay muchos tipos, ¿no? Nosotros vamos a ver solamente una, que es estas que son de variables separables. Supongo, en realidad yo nunca he hecho el curso en Mat 013, 14 o 15, nunca he estado en esos cursos, pero sí he estado en Mat 023, donde en Mat 023 sí hacen algo con, estudian las ecuaciones diferenciales ordinarias con un poco más de detalle. em, Así que me imagino que en algún momento ustedes también lo van a hacer en el 13, 14 o 15. Em, Y esta, insisto, la razón principal por la cual yo quiero hacer mucho énfasis en esto es porque muchos problemas relacionados con la ingeniería están, digamos, en este contexto, en el contexto de las ecuaciones diferenciales. No sé en el contexto de la aplicación de la especialidad de ustedes, pero sí en términos generales, ¿cierto? Esto tiene mucha importancia y se aplica este tipo de ecuación, ¿no? Entonces, como mencionamos, ¿qué significa una ecuación diferencial? Significa entonces que voy a tener una igualdad, ¿cierto? Que tiene un contexto de ecuación porque hay algo que tengo que determinar, que tiene derivadas. En términos generales podrían ser derivadas de distintos órdenes, ¿no? Pero en términos prácticos para nosotros, em, esta ecuación diferencial del tipo variable separable, ¿cierto? Se escribe en términos generales como dI a dx igual a, espérate, déjame recordar si escribí f de x, espera, f de x, ¿sí? Y entre paréntesis y por g de i. Entonces, se llama separable y el nombre es como bien evidente, ¿cierto? Porque las puedo separar, ¿sí? Em, y la estrategia entonces es que nosotros vamos a escribir dI dividido en GDI, es decir, a la izquierda de la igualdad vamos a dejar todas las variables que se escriban en términos de I, y a la derecha todas las que se escriban en términos de X. En términos generales, en realidad, ya vamos a ver con el ejemplo siguiente que vamos a trabajar, que no necesariamente vamos a usar las letras X e Y. Usualmente, de hecho, en vez de X vamos a usar las letras T, porque estos problemas, como mencionaba, en su mayoría están relacionados con el tiempo, ¿sí? Después de que escribimos esta igualdad, entonces usamos la antiderivada a ambos lados de la igualdad y vamos a obtener una solución. Esa solución, ¿cierto?
va a ser la solución de nuestro problema. Y aquí lo que agregamos, ¿no es cierto?, es que usamos esta condición y usar la condición inicial, la voy a agregar CI, para calcular la constante. ¿No? Eso entonces es lo que significa este tipo de ecuación diferencial de variables separables. Vamos a ver ahora un ejemplo. La clase pasada hicimos un ejemplo sin contexto y ahora vamos a plantear un ejemplo ya con un contexto, un tema que es ampliamente conocido, ¿cierto? Sobre todo en el contexto de em, matemática 1, ¿cierto? Cuando uno estudia logaritmo y exponencial, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar atentos en varios problemas. Vamos a ir observando eh, que van a aparecer frases del tipo, y lo voy a escribir acá, por ejemplo, que va a decir la tasa de cambio. O, espérame que llegó alguien. O puede decir, en algún momento el problema puede hablar de la razón de cambio. O también podría hablar de velocidad. Todos estos, ¿cierto?, son sinónimos de una derivada, ¿sí? Cuando nosotros estaba pensando y estaba tratando de recordar si usted en física, em, uno habla de velocidad, vamos a omitir qué es lo que pasa en física, yo digo velocidad, ¿cierto? Y usualmente uno habla de una velocidad promedio, ¿cierto? Si yo hablo de una velocidad promedio, entonces tengo un delta x sobre un delta y t, perdón. Y eso entonces, ¿cierto? Es una velocidad promedio, ¿sí? Yo calculo, si digo, no sé, estoy en Quilpué, ¿a qué distancia está Quilpué de Viña? ¿Cuántos kilómetros son? No, no me acuerdo. Bueno, voy de Quilpué a Viña, calculo la distancia y digo, me demoré 20 minutos, ¿cierto? Entonces puedo calcular eh, cuál fue la velocidad promedio a la que viajé, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tomamos un límite, y digo que el límite del delta t, uy, espérate que alguien me escribió en el chat, 12 kilómetros, 12 kilómetros. Entonces, yo usualmente, en realidad yo manejo, pero súper lento. Y todo el mundo se aburre conmigo cuando voy manejando, porque soy como abuelita para manejar. Y me demoro como a Viña, me demoro como 40 minutos, 30 minutos diría yo. 30 minutos, sí. A Viña, digamos, como cuando digo que llegué a... Bueno, la cuestión es que me demoro. Si en cambio yo tomo eh, delta t, cuando el t tiende a cero, ¿cierto? Y calculo esa, ahí ya estoy hablando de una velocidad instantánea, ¿sí? Y esto corresponde justamente a la derivada. Aquí entonces tenemos también otra aplicación de la derivada que seguramente ustedes también la vieron en Matemática 1, ¿cierto? Estos problemas de razón de cambio, ¿sí? En el contexto nuestro, ya vamos a leer, voy a compartir el PDF, y van a poder observar, ¿cierto?, que tenemos algo un poco más, un poco distinto, ¿cierto? Porque aquí esto no es un problema de razón de cambio, sino que es justamente un problema de una ecuación diferencial. Voy a compartir esto ahora, entonces. Aquí está. Ya, entonces vamos a decir, en particular nosotros vamos a analizar el problema de crecimiento. Cuando es de crecimiento es exactamente lo mismo. Entonces vamos a decir que los problemas que analizaremos a continuación, mira, son de Math 021, pero es de la matemática 1. Yo supongo que los vieron algo así. Entonces vamos a denotar X de T, la cantidad en gramos de una cierta sustancia, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, em, cantidad de bacterias en un cultivo, no sé, número de elefantes en un zoológico, em, personas, ¿no es cierto? Los típicos otros problemas que hay es
hay otro modelo que también se relaciona con ecuaciones diferenciales que es bien interesante y que se llama el modelo casa-depredador. Entonces, se analizan cómo se relacionan dos especies. No sé, ratones versus... ¿qué cosa cazan? Ratones versus, no sé, zorros que cazan. ¿Los zorros cazarán con el puma? No sé, cosas así. ¿Ya? Estaba pensando porque también hay algunos problemas donde te mencionan que hay una isla y en esa isla fueron y se dejaron, no sé, 100 conejos. Y entonces después se calcula la cantidad de conejos que van creciendo, que van como aumentando. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a denotar X de t a la cantidad en gramos, puede ser en números también, a eso me refiero, en el instante t de cierta sustancia o de una población. Después entonces vamos a decir que el dx a dt va a ser la razón de cambio de esa cantidad, que se puede entender como velocidad, ¿cierto? Ahí y puede ser. Ya. Entonces, en el caso del crecimiento, el problema me va a decir una frase así, me va a decir, la tasa de crecimiento de la población es proporcional a la población existente. ¿Sí? Entonces eso me está diciendo, diga, la tasa de crecimiento está derivada de x a dt, es proporcional a es k por x. ¿Sí? Uy, eso no lo habíamos comentado, pero te voy a irme a la pizarrita. En términos generales, ¿cierto? Existen lo que se llama la proporcionalidad directa y la proporcionalidad indirecta. ¿Se acuerdan? Estos son típicos, como típico PSU, ¿cierto? Cuando uno dice, por ejemplo, en proporcionalidad directa, los típicos ejemplos que son esos de pintar una pared, ¿no es cierto? Si tengo una pared de 20 metros cuadrados y uso 3 litros de pintura, ¿cuánto voy a necesitar para pintar una pared de condiciones similares que mide 60 eh, metros cuadrados? ¿Mm? Entonces ahí uno dice esa es proporcional directa, porque uno aumenta y la otra también aumenta. Y eso siempre se modelan con una expresión, usualmente uno hace una tabla de 3, ¿cierto? Usa la regla de 3, pero en el fondo es cierto que hay un tipo de proporcionalidad que es de este estilo, ¿sí? Donde de acá es justamente esa constante de proporcionalidad. En cambio, cuando hablamos de una proporcionalidad indirecta, que son también, por ejemplo, cuando digo, si son como súper clásicos. Uno dice, por ejemplo, si para construir una casa necesito 5 maestros, ¿cuántos maestros cuántos maestros necesitaré para no, espérate, ¿cómo era? Si 5 maestros construyen una casa en 3 días, entonces, ¿cuántos maestros construirán una casa en 2 días? Y ahí es inversa, porque mientras más maestros tengo, menos tiempo se demora, ¿cierto? Pocos maestros, más tiempo se demora. Y esto tiene un modelo que también es de la forma I igual a K partido por X, ¿sí? Y esto es justamente el modelo de la proporcionalidad indirecta. Usualmente, la verdad es que el tipo de problemas que nosotros estudiamos corresponden a esta, de la proporcionalidad directa, ¿no? La mayoría, ¿cierto?, de estos problemas tienen este estilo de la proporcionalidad directa. Por eso entonces nosotros vamos a agregar siempre una constante, porque nos está diciendo, vuelvo al PDF, la tasa de crecimiento de la población es proporcional a la población existente. Entonces, por eso el modelo nosotros decimos que es de x a dt igual a k por x. ¿Estamos? Voy a continuar y cuya solución, yo aquí ya me salté eso, voy a la pizarrita para hacerlo. Entonces, si me dice que, si me está diciendo esto, me está diciendo esto, que de x a dt es igual a
K por T. ¿Se fijan? Entonces, esta es de variable separable. Explícitamente no tengo la X, pero no importa. Voy a decir entonces, dx es igual a K por dt. KT, perdón, eh, perdón, la escribí mal. Es X, K por X. Eso es. La T es la que no está. Sí, porque dice es proporcional a la población existente y X es la que representa a la población. ¿Ya? Entonces, voy a escribir dx dividido en x igual a k por dt. Vamos a usar la antiderivada, como mencionábamos, a ambos lados de la igualdad y vamos a calcular. Lo que sí, y esto lo comentaba en la clase pasada y repito entonces ahora, es que la constante de proporcionalidad, eh, perdón, la constante de integración escribimos solo una, em, porque si no en realidad no podríamos medirla. Y la constante en realidad, si sumo la derecha a la izquierda, ¿cierto? Es una constante, así queda lo mismo en realidad. Ya. Entonces, obtenemos la antiderivada y vamos a decir, a la izquierda, ¿cierto? Tengo la antiderivada de 1 partido por x de x, eso es logaritmo natural de x. Tengo que ponerle valor absoluto. Igual a k, la antiderivada ahora es en respecto a t, k, t. Esa es la más una constante. ¿Sí? La constante de proporcionalidad. Perdón, la constante de integración. La constante de proporcionalidad es acá. Entonces, mi modelo, ¿cierto? Y esto también lo comentábamos en la clase pasada, yo ya tengo el modelo, pero esto está escrito de una forma implícita. Lo que yo también comentaba es que usualmente usar la condición inicial en esta expresión es más fácil, porque voy a obtener de inmediato el valor de C. ¿Sí? Así que eso es una recomendación. No, obviamente no es obligación, ustedes lo pueden usar también al final, ¿cierto? Eso es un poco como al gusto de uno. Otra observación que quería aprovechar de hacer aquí mismísimo es que, claro, nosotros dijimos X de T es la población, ¿sí? Y yo después aquí escribí X, ¿te fijas? Y lo hago porque en realidad escribir X es mucho más simple y no me voy a perder al estar integrando. Te fijas que si yo hubiese escrito aquí X entre paréntesis T, me confundo, ¿cierto? Escribo entonces X para evitar confusión. Yo sé, obviamente, que la X depende de T, pero para este contexto que estoy calculando una antiderivada, me resulta más fácil simplemente escribir X. Esto es algo que uno ha hecho, porque cuando nosotros, por ejemplo, decimos, no sé, mira, por ejemplo, incluso en este contexto, em, cuando yo hablo una recta y digo y igual a 3x, por ejemplo, escribo así y no escribo y entre paréntesis x igual a 3x, ¿cierto? Que también es correcto. Ya. Entonces, aquí ya obtuvimos nuestro modelo, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer para escribirlo en forma explícita es usar la exponencial. Y aquí hay que recordar que la compuesta entre la exponencial y la función logaritmo es la misma identidad, es decir, lo que tengo dentro de mi antiderivada del logaritmo. Voy a escribirlo acá con harto detalle. La exponencial del logaritmo natural del valor absoluto de x. Eso es igual a la exponencial de k al t, k por t, más la constante. ¿Sí? Entonces, insisto, esto a la izquierda es es la misma x. Entonces, x de t, voy a escribirlo mejor en la otra hojita. Voy a continuar al otro lado. Pum, 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 pum. Continúa. Está bonita esa flecha. Voy a continuar al otro lado para escribir entonces. Aquí ya sí le voy a poner x de t. ¿Sí? Voy a escribir x de t entonces igual a e por kt por e elevado a c. ¿Por qué quiero escribirlo así? Porque quiero observar que ese e elevado a c
es también una constante, cualquiera que sea el valor del C. Y esto es lo mismo que decir entonces A por E elevado a K por T. Y esto es algo entonces que yo les pregunto a ustedes si lo reconocen. Chample, espérenme. ¿Qué pasa con mis cajitas? Ahí está. Porque este es el típico problema que aparece, ¿cierto? En el contexto de logaritmo exponencial, donde te dicen, no sé, calcule cuántos conejos hay después de 5 días. Calcule, no sé, si pasaron, cuántos días han pasado si ya hay 38 conejos, no sé. ¿De dónde sale el A? El A también es una constante. El A, ¿cierto? Es donde el A en realidad es E elevado a C. Lo escribo con la letra A, o también a veces lo escriben A sub 0, ¿cierto? Porque justamente ese A sub 0 va a corresponder a la cantidad inicial. Si yo reemplazo el 0 en mi modelo, justamente voy a tener A sub 0 por E elevado a 0, y eso va a ser A sub 0. Sí, definitivamente tengo un desorden con mi PDF. Sabes tú que aquí hoy día abrí otro distinto a los dos que les había mencionado. El de ayer que estábamos mirando no tenía el modelo de enfriamiento, y este que tengo acá sí tiene el modelo de enfriamiento. Tengo un desorden, pero tremendo. No sé cómo me pasó esto. Hay un problema que vamos a hacer un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo. Pero antes de eso, el modelo de crecimiento se relaciona también con el de decrecimiento. Es muy similar, ¿cierto? Estos dos problemas. ¿En qué se diferencian? A todo esto, hubo algo que no comenté. Espérame un poquito. Cuando pasé de una hoja a la otra, hice algo que, wow, chample, ¿qué estoy haciendo? Espérame. Cuando pasé de la hoja anterior a esta, hubo algo que hice y que no comenté. Te fijas que yo, estrictamente hablando, yo debería haber escrito valor absoluto de X, de T, igual a E elevado a K T más C. Eso es lo que debería haber escrito, estrictamente hablando, con valor absoluto. Y yo pasé a la otra hojita y no le puse el valor absoluto. ¿Por qué tan patudamente puedo hacer eso? ¿Porque soy patuda así como por sí? No, no es patudez. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede en realidad es lo que el tema es justamente lo que tengo a la izquierda. La función exponencial es una función que siempre es positiva. El dominio de una función exponencial son todos los reales. Estaba pensando si habíamos hecho un repaso sobre el logaritmo exponencial. No me acuerdo. Hicimos un repaso de eso, ¿no? Sí, profe. Qué bueno. Ya, se me había dado. Entonces la exponencial tiene un dominio que son todos los reales. Y el recorrido son los reales positivos. Ni siquiera es el cero. Entonces, claro, yo cuando escribo valor absoluto, ¿cierto? Y eso significa más menos, pero esto nunca va a poder ser negativo. Te fijas, en realidad tendría poco sentido que yo pusiera acá que esto podría ser más o menos. Por dos
no solamente por la exponencial, sino que además porque en realidad, como mencionaba, estos problemas usualmente están relacionados con algo que estoy contando, ya sea población, número de, o también con problemas relacionados con cantidades, ciertos gramos de una sustancia, etcétera. Entonces, por eso es tan importante eso, ¿no? Em, ya, otra observación con respecto al, esto del modelo, como mencionaba, de crecimiento, ¿sí? No lo escribí. Entonces, modelo de crecimiento. Voy a escribirlo de nuevo. Los modelos de crecimiento poblacional son del tipo, ¿cierto? X de t igual a sub 0 e elevado a k por t, donde ese k, ¿cierto? Es un número positivo, ¿no? Cuando tengo un modelo de crecimiento poblacional, que esto también tiene mucho sentido de crecimiento poblacional, que son los típicos de la radiación, ¿sí? Cuando dice el isótopo chorrocientos mil tiene, porque la radiación va disminuyendo. Uranio no sé cuánto, plutonio, todas esas que tienen que ver con plutonio, uranio, son de crecimiento. Incluso es más, un modelo, usualmente cuando hablamos de bacterias, hablamos también de un modelo de crecimiento, pero en algunas condiciones, ¿cierto? También las bacterias también pueden ir disminuyendo, ¿cierto? Así que también en ese contexto podría tener un problema con bacterias relacionados con de crecimiento. Y esta se diferencia porque tenemos un A sub 0 elevado a menos K por T, donde el K es positivo. ¿Sí? Claro, porque como comentábamos con respecto a la exponencial, la función exponencial es creciente eh, cuando yo escribo, ¿cierto?, algo positivo. Así, entonces se va. En cambio, como tengo a elevado a menos k por t, esto va a ir decreciendo. ¿Sí? Em, Hay un tema que no me acuerdo si lo había comentado con usted y tiene un nombre en el ámbito social, digamos, los fenómenos sociales, y que se relaciona con que cuando a las personas se les presenta determinado problema, usualmente plantean la solución más simple, ¿sí? Em, que en este caso, ¿cierto? Si yo leo el problema sin conocer esto, a lo mejor incluso uno podría pensar, voy a construir una recta. Y, ¿cierto? La hago, ¿no es cierto? Pero en realidad no funciona, porque el crecimiento poblacional, ¿cierto? Y el tipo de modelos que estamos estudiando no se ajustan con una recta. Una recta, ¿cierto? Si yo tratara de comparar una, voy a dibujar así como al tuntún, un par de rectas. Mira, si yo dibujo una recta, ¿te fijas? Voy a estar muy por abajo de lo que significa una exponencial, ¿sí? Entonces no voy a hacer un cálculo que sea correcto. Por eso entonces, cuando planteamos este tipo de problemas, es muy importante justamente entender que esto no es un problema lineal, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Y voy a decir entonces, tengo aquí, a ver, espérate, déjame ver. Tengo un problema. Estoy buscando un problema que sea un poco más sencillo. Ya. Esta es con la presión atmosférica. Y lo voy a compartir para que lo anote. Porque ese ya está. Vamos a hacerlo vamos a usar la ecuación que tenemos. Dice lo siguiente. La presión atmosférica P decrece cuando aumenta la temperatura H. Lo voy a copiar, mejor. Espérame.
Mm, mm. Entonces ahora voy a empezar a arreglar. Dice la presión atmosférica, lo voy a sacar lo voy a dejar todo sin tilde. P decrece cuando aumenta la altura H. Si la presión medida en mililitros de mercurio depende de los kilómetros en que se mide la altura sobre el nivel del mar y la relación es PDH entre paréntesis P entre paréntesis H, ¿cierto? PDH 170, perdón, 760 por E elevado a, voy a escribir así, 0,145H, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presión atmosférica? A 10 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Este tipo de problema es lo que yo me pregunto si ustedes hicieron o no en, eh, en la mate 1. ¡Ay, qué hice! Uy, ya, pensé que lo había borrado. No, nada. Perdón. Se fijan, el PDH es igual a 760 por E elevado a 0,145 H. Se fijan ya, este tipo de ejercicios te da un modelo, viene dado el modelo. Nosotros después de este ejemplo vamos a hacer otro donde nosotros vamos a construir el modelo. Ya. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la presión atmosférica? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Ah, H, ¿qué es lo que significa? H es la altura. Y me dicen, ¿cuál es la presión? ¿Y qué es lo que es P? P es la presión. La altura está medida en... ¿me dice alguna parte en qué es lo que está medida? No, no me dicen nada. La presión está medida, sí, milímetros de mercurio. No sé. ¿Qué unidad se mide la presión? No tengo idea. Bueno, no importa, voy a obviar el tema de la unidad. Me dicen que la H es 10 y me piden calcular la presión. ¿Cómo lo Sí, decía calculo? kilómetros, profe. Kilómetros. Kilómetros. Ah, depende de los kilómetros. Kilómetros. Sí, está en kilómetros. Aquí dice kilómetros. Y la presión puede ser en ATM, pero no creo que sea muy relevante. No creo, no sé qué unidad está. Eso no lo dice este problema. Ya, y son kilómetros. Muchas gracias. Entonces calculo la presión, ¿cierto? El P de 10, eso es lo que me preguntan. 760 por E elevado a 0,145 por 10. Voy a usar la calculadora, ¿cierto? Y voy a obtener un numerito acá. Obviamente que esto me va a dar un número irracional. Nosotros en realidad en los problemas cuando hemos hecho, eh, tratamos de evitar, ¿cierto? Que usen la calculadora, ¿sí? Pero no sé en realidad cómo vamos a construir los problemas ahora. Entonces son 760 por, estoy usando mi calculadora, ¿dónde está la exponencial? Aquí está, ay, no, espérate, por la exponencial, aquí está, elevado a 0,145, ay, ¿por qué le puse por 10? Podría haber puesto, y me da 3.239,97 unidades, no tengo idea de qué es lo que es. Entonces, ese tipo de problemas justamente son donde aparecen estas cosas. Ahora, en el caso nuestro, en realidad nosotros no vamos a hacer problemas así de simples. ¿Sí? Lo que vamos a plantear es que ustedes construyan un modelo, ¿no? Eso vamos a hacer entonces ahora un ejemplo.
Y veamos tengo uno, pero que es muy complicado, el del polonio, de una cosa... espera. Voy a abrir un archivo. Ya. Mira, si encontré otra cosa más ahora, encontré un archivo en que tengo puro ejercicio resuelto. Veamos lo que dice este. Este es del mismo del plutonio. Ya no sé si este podría ser. Mira, este también es distinto porque me da la fórmula. Y dice lo siguiente. La población de un suburbio de una ciudad, voy a escribirlo eso. La población PDT de un suburbio de una gran ciudad en un instante T cualquiera se rige por, voy a escribir entonces aquí abajito, la función. Que esto también es una... Ouch. Es una opción. Y aquí primero voy a escribir la pregunta. Ya, entonces el PDT... Ay, ¿qué me pasa con esto? Estoy preguntando. PDT entonces es la formulita que me falta escribir y es no, perdón, no dice PDT. Perdón. Dice que de P a DT es igual a P por 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 7 P. Cierro paréntesis. Y me da una condición inicial que es P de 0 igual a 5000. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo la ecuación diferencial y tengo la condición inicial. PDT, esto es la población, entonces PDT va a ser en un tema de unidades, número de cosas. El ejemplo que estaba viendo anteriormente, en realidad, como comentaba, a mí no me gustó porque en realidad hay algo que me ayuda mucho a mí, por lo menos encuentro que es bueno para enchufarme en el ejercicio, de repente para cachar qué es lo que tengo que hacer, y son las unidades. Entonces veamos acá. PDT entonces es el número de cosas, número de personas, número de cosas. T es tiempo. T se mide en meses. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor límite de la población? ¿En qué momento será la población igual a la mitad de su valor límite? Ya. Entonces, tengo que encontrar la ecuación de la población. ¿Se fijan? Y para eso entonces tengo que integrar. Tengo que calcular la antiderivada. Entonces,
tengo que separar estas variables. Te fijas todo esto que explícitamente en la T no la tengo. Entonces lo que voy a tener que escribir es dp dividido en... creo que me sobra una P acá. Sí, perdón, pero esto... Tengo una P que está de más, perdón. Esta P está de más. Esta P está de más, perdón. Sí, es eso. Sí, porque si no después la otra antiderivada no la voy a poder calcular nunca. Entonces voy a tener, paso dividiendo, el 10 elevado a menos 1 menos el 10 elevado a menos 7, P. Y esto igual a dt. Y ahora entonces voy a calcular la antiderivadas a la izquierda y a la derecha. A la izquierda voy a tener que usar sustitución, ¿cierto? Voy a usar una sustitución que va a ser u igual a 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 7, P. Entonces mi du va a ser menos 10 elevado a menos 7 de P. De P, sí. Entonces necesito irme a cambiarme de hojita. Entonces mi dp al final de cuentas va a ser menos du partido por 10 elevado a menos 7. Me voy a la otra hojita. Entonces tengo, voy a escribir la antiderivada, entonces en vez de dp voy a escribir menos 10, menos du partido por 10 elevado a menos 7. Abajo tengo u. Escribí una cosa muy grande en realidad aquí, no necesitaba tan grande eso. Esa es una constante que va a salir fuera. A la derecha tengo la antiderivada de t, que va a ser t. Entonces al final acá voy a tener menos 1 partido por 10 elevado a menos 7. Antiderivada de u partido por u, que es logaritmo natural. Entonces eso es... A todo esto, menos 1 dividido en 10 elevado a menos 7 en realidad es menos 10 elevado a 7. Logaritmo natural de u, y eso es igual a t. Tengo que volver a mi variable original, que es la p. Entonces aquí voy a decir que menos 10 elevado a 7, logaritmo natural de 10 elevado a menos 1, menos 10 elevado a menos 7, p, es igual a t, más la constante. A todo esto no había sumado la constante. Sumo la constante. Ya, estoy. Y ahora entonces, ahora el tema es que tengo que encontrar cómo escribir el... ahora tengo que ver cómo escribo el P solito. Ante todo yo puedo dividir, porque tengo que... Antes, en algún momento voy a usar, lo que estoy pensando ya en mi mente es que yo voy, como tengo el logaritmo natural, voy a usar la exponencial. Pero no, uno no debe de llegar y aplicar la exponencial así de una. Tú tienes que dejar el logaritmo solito. Por eso entonces voy a dividir por 10 elevado a menos 7. Por 10 elevado a 7. Entonces voy a escribir acá logaritmo natural del 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 7, p. Y eso es igual a menos t más c partido por menos 10 elevado a 7. ¿Sí? Pasándolo, lo paso dividiendo. Ya. Entonces, ahora sí que voy a usar, ahora sí que voy a usar la exponencial. Y voy a decir entonces, la exponencial, voy a escribirlo con harto detalle, igual que en el caso anterior, la exponencial elevado al logaritmo del 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 7, p, va a ser igual a la exponencial del menos t más c partido por menos 10 elevado a 7. Eso en realidad lo podría escribir, voy a reescribirlo de nuevo porque se ve muy re feo eso. ¿Por qué puse menos acá? Aquí me comí me puse arranqué con los tarros y puse un menos ahí. No.
voy a escribirlo tal cual mejor. Menos 10 elevado a 7. Eso es lo mismo que decir, lo voy a escribir de otra forma. Sí, lo voy a escribir menos 10 elevado a menos 7 por t más c. Sí, se ve más bonito así, ¿cierto? Sí. Entonces la izquierda, perdón, ya tengo la compuesta entre exponencial y logaritmo, y eso me queda entonces en valor absoluto 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 7 p. Y eso va a ser igual a esta exponencial. Ahora tenemos que discutir qué es lo que pasa con esa, con esa expresión, porque fíjate que, como comentábamos hace un rato, hay dos cosas aquí. Tengo logaritmo natural, perdón, tengo valor absoluto, ¿sí? Y esto obviamente siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Dentro del logaritmo natural, eso sí que tiene que ser positivo también. Así que lo voy a dejar positivo. Voy a decir entonces, voy a cambiar mi hojita, voy a decir entonces, saco el valor absoluto, 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7, va a ser igual a menos 10 elevado a menos 7. Me comí la P acá. P, menos 7, P. Y eso va a ser igual a, lo escribí bien, déjame chequear. Va a ser igual a la exponencial de menos 10 elevado a menos 7 por t más c. Ya. Entonces, tengo que despejar esa p. Menos 10 elevado a menos 7, p, es igual a la exponencial de menos 10 elevado a menos 7, t más c, menos 10 elevado a menos 1, ¿cierto? Lo estoy pasando restando. Entonces, ahora voy a dividir por menos 10 elevado a menos 7. Entonces, p de t va a ser igual a, voy a escribirlo todo en una línea nomás. ¿Qué pasó? Menos 10 elevado a menos 7, pensé que este ejercicio era más fácil, más c, menos 10 elevado a menos 1, partido por menos 10 elevado a menos 7. Eso es, me quedó muy feo, voy a borrar una cosita que me quedó muy feo escrito, se ve como un chino mandarín. T más c. Obviamente que eso se ve feo escrito de esa forma y lo puedo... Espérenme un poquito. Ya ven para acá, gordita. Ya, sube ahí. Ya. Lo puedo escribir más bonito, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Voy a escribir entonces para que quede mejor. Nunca nos gusta que salga un menos en el denominador, ¿cierto? Entonces voy a escribir esos menos 10 elevado a 7 por e elevado a menos 10 elevado a menos 7 por t más c menos 10 elevado a menos 1. Eso va a ser igual a menos... estaba pensando que yo podría escribirlo de una forma más sencilla, podría haber hecho una cosa desde acá que no me arrepentía. Porque si yo hubiese escrito acá t dividido en menos 10 elevado a 7 más constante afuera, me habría quedado más simple, fíjate. Y es exactamente lo mismo. Porque esto, menos 10 elevado a menos 7 más la constante, por la constante es una constante igual. Pero ahí ya lo tengo. Podría escribirlo también como, para ver si nos gusta más. De otra forma, podría haber escrito, por ejemplo, 10 elevado a 7, voy a distribuir ese menos, por 10 elevado a menos 1, menos la exponencial de menos 10 elevado a menos 7 por t más c. También lo puedo escribir así. Y usar mi constante, el dato que tengo, ¿cierto? Me dice que
esto es P de T. Sé que P de 0 es igual a 5000. Esa es la condición inicial. Como estaba mencionando, yo lo puedo usar directamente en esta expresión que acabo de obtener. O incluso lo puedo calcular acá. Que fue el paso donde sacamos, cuando ya habíamos sacado el valor absoluto y todo. Y eso me va a permitir calcular, ¿cierto?, el valor de C. Yo insisto que a mí me gusta más hacerlo en esta expresión, porque creo que uno lo escribe de una forma más simple. Calcula menos, no sé. Y lo voy a hacer así. Voy a cambiarme de hojita para usar ese valor. P de 0 entonces es igual a 5. ¿Qué significa cuando yo digo P de 0 es igual a 5000? Significa entonces que yo voy a reemplazar el T igual a 0 y el P igual a 5000 en la igualdad que teníamos antes. Entonces voy a decir 10 elevado a menos 1 menos 10 elevado a menos 7 por 5000 es igual a E elevado a menos 10 elevado a 7, perdón, es menos 10 elevado a menos 7, C. Porque, como estábamos mencionando anteriormente, el T es 0. Entonces me quedaría C. Y eso sería entonces mi valor de el C. Y de hecho, a todo esto, acá aparece ese mismo número. ¿Cuánto vale esto? Uy, espérame. Eso sería, pero voy a calcularlo. Voy a usar la calculadora. 10 elevado a menos 7. Por 5000. Ya voy. Esto me da entonces este E elevado menos 10 elevado a menos 7, C, me da 0.0995. Ya voy. Espérame. Ven para acá. Eso me da ese valor, el del C. Y no es necesario que yo despeje en realidad en este caso usando logaritmo y todo, porque si ustedes se dan cuenta en el modelo que yo tengo, aquí, voy a volver atrás, aparece textual eso. ¿Se fijan? Voy a volver a escribirlo acá. Mira, el PDT es, pero lo voy a escribir un poquito más arriba. Es 10 elevado a 7. Factor de 10 elevado a menos 1. Menos E elevado a menos 10 elevado a menos 7 t por E elevado, estoy distribuyendo, ¿cierto?, usando las propiedades de la exponencial, menos 10 elevado a menos 7 c. Entonces me sale textual ese 0.0995. O sea, esto es 10 elevado a 7 por 10 elevado a menos 1 menos 0.0995 E elevado a menos 10. Ay, que me quedó feo eso. Menos 10 elevado a menos 7 T. Ahí, el T está en el exponente. Lo estaba escribiendo como en cualquier lado. Ya. Así que eso es nuestro límite. Perdón, ese es nuestro valor.
Una pregunta que no... em, una pregunta entonces que surge acá es, ¿la población va creciendo o va aumentando? Esa es una pregunta válida, ¿cierto? Voy a volver atrás. Y la pregunta también acá, hay dos preguntas interesantes que dice, porque ¿cuál es el valor límite de la población? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa límite? ¿En qué momento será la población igual a la mitad de su valor límite? Y aquí en realidad lo que me están pidiendo, fíjate, acá pasa algo bien interesante, porque mira, si bien yo tengo una exponencial, ¿no es cierto?, con un valor negativo acá, está multiplicada también con un menos y está multiplicada esto por un 10 elevado a 7. Entonces, esto, claro, esto va a ser una función creciente, pero ni va a crecer tanto. O sea, va a tener justamente un valor límite. Y la pregunta entonces sería, ¿qué es lo que pasa cuando tomo el límite de esto? ¿Qué pasa si yo calculo, voy a decir entonces el valor límite, sería entonces el límite cuando t tiende a infinito, cuando cuando el tiempo, ¿cierto?, que pasa es infinito del p de t. ¿Vieron ustedes el tema en Mate 1 de asíntotas? Las funciones, ¿cierto?, tienen asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas, ¿sí? Este tipo de función lo que está teniendo es una asíntota horizontal. Claro, en la función, fija a todo esto, hay que observar, eh, creo que una de las cosas principales en este problema es observar que, claro, tengo un problema similar a lo que habíamos mencionado anteriormente, este crecimiento poblacional, pero no es el mismo, ¿sí? Estamos diciendo que esta población se modela de una forma distinta, ¿sí? Me dan una ecuación y yo la resuelvo, ¿sí? Y entonces voy a calcular este límite, porque quiero saber qué es lo que pasa, digamos, cuando pasan infinitos años, ¿sí? Entonces, ser 10 elevado a menos 1 menos 0. Era 0,9, sí, 0,995. 0,995 e elevado a menos 10 elevado a menos 7 t. Ya. Y lo que pasa con esto, y esto lo habíamos comentado, creo, me parece, que el límite, voy a escribirlo aquí con palabras, voy a decir cómo. El límite, cuando t tiende a infinito, de elevado menos 10 elevado a menos 7 t, eso es 0, ¿cierto? Porque justamente lo que está en el exponente es un número negativo. Entonces, la exponencial, como lo habíamos mostrado en el dibujito anterior, este exponencial tiene una asíntota, ¿cierto?, en el horizontal que es 0. Y eso es lo que está sucediendo en este problema. Entonces eso va a ser 0 y por tanto el límite cuando t tiende a infinito del p de t me va a quedar solamente el 10 elevado a 7 por el 10 elevado a menos 1. Que eso es igual a 10 elevado a 6. Que es 1.000.000. Eso. Ahora,
¿Cómo interpretamos esto? ¿Sí? Y esto tiene también un sentido. Por ejemplo, yo vivo en Quilpué. Quilpué, a medida que han pasado los años, ha ido aumentando la población. Podría en algún momento, pasan años y años y años, podría uno decir que van a vivir, no sé, uno podría decir, mira, es que la población en Quilpué está creciendo en forma exponencial. Y sí, es cierto, crece en forma exponencial, pero va a llegar un día, pregunta, en que van a haber 123 millones de personas viviendo en Quilpué. No, ¿no es cierto? Porque claro, sigue un modelo exponencial, pero en algún momento se estanca, ¿sí? Se estanca por temas de metros cuadrados, por temas de logística, ¿cierto? Por temas de que, no sé, surge otra población en que hay gente que le gusta vivir más, ¿cierto? Incluso temas como el agua, ¿sí? Si hay agua o no. No sé, la otra vez estaba escuchando yo, eh, bueno, mi mamá vive en realidad en la comuna de Puchoncaví, un pueblito chiquito que hay allá y tienen problemas con el agua. Entonces, claro, hay mucha gente que se está yendo a vivir al campo, pero de repente dicen, oye, ¿me conviene o no? Si es que no hay agua, ¿cachai? Es re complicado eso también. Entonces, claro, en este tipo de modelos lo que estamos interpretando es que aunque pasen muchos años, ese suburbio, en esa población, a lo más van a vivir 1 millón de personas, ¿sí? Eso es. Ahora, tiene otra parte este ejercicio. ¿Y qué es lo que dice? Y eso no lo vamos a hacer nosotros porque ya aquí estamos intentando a otra materia. Y que dice, ¿en qué momento será la población igual a la mitad de su valor límite? Claro, el valor límite calculamos 1 millón de personas. Entonces me preguntan, ¿en qué momento en el tiempo la población va a ser 1 millón? Perdón, 500.000. Y eso significa entonces que yo debería igualar, ¿cierto? Mi población, el 10 elevado a menos 7 por 10 elevado a menos, wow, y escribí 0, por 10 elevado a menos 1, menos 0.0995 elevado a menos 10 elevado a menos 7t, todo eso debería igualarlo a 500.000, que es la mitad, ¿cierto? Y entonces justamente aquí resuelvo una ecuación, aquí resolvería una ecuación exponencial, porque voy a tener que despejar la exponencial y después aplicar el logaritmo. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros, lo pueden hacer ustedes también. Algo que no había comentado en relación, y voy a retroceder un poquito porque está en relación a lo que habíamos escrito anteriormente, pero tampoco es un tema nuestro propiamente tal de este curso. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, es muy común también hablar o pedir calcular la vida media. Y la vida media se refiere al tiempo para que la población se reduzca para que la población original en la sub-0, ¿cierto?, se reduzca a la mitad. ¿Sí? Eso es también como clásico de los problemas de, ¿cómo se llama?, de radiación. ¿Sí? Uno calcula la vida media del uranio no sé cuánto y te da como 100 millones de años, una cuestión así. Eso es bien deprimente. Eso. Vamos a ver otro problema, otro modelo, ya para ir terminando. En términos generales diría yo que hay distintos tipos de modelos. Este que vamos a plantear a continuación lo había comentado yo en la clase pasada, y se llama la ley de enfriamiento de Newton, que también tiene un modelo de este estilo. Ya, y dice lo siguiente. Voy a compartir la pizarra. La ley de enfriamiento me dice que tengo que considerar ciertas componentes. Primero vamos a considerar el tiempo, que lo vamos a denotar con la letra T minúscula. Después vamos a hablar de una T mayúscula que va a ser la temperatura del cuerpo en el instante T. Esto se relaciona, ¿cierto?, con un cuerpo. T sub M va a ser la temperatura ambiente. El cuerpo va a estar
en un determinado lugar. Supuestos están, y esto es re importante, y son supuestos que en realidad nosotros sabemos que no son muy reales, ¿no? Y es como bien obvio, ¿cierto? Porque la temperatura del medio ambiente no siempre es constante. Pero nosotros estamos asumiendo que sí lo es. De hecho, como en, no sé, pues, museos y cosas así, ahí sí hay preocupación de mantener la temperatura del medio constante, pero en una casa, por ejemplo, la cocina, no es como muy clásico que se dé eso. Ya, lo otro, en el instante también es un supuesto. En el instante T, la temperatura en todo el cuerpo es la misma, ¿sí? También eso es un supuesto. Entonces, la ecuación que modela esta ley de enfriamiento es dt, con la mayúscula del T, a dt, es decir, la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, es igual a menos k factor de t menos t sub m. ¿Sí? Con una condición inicial que es que para el tiempo cero, la temperatura del cuerpo se nota como t sub 0. La solución, yo ya la voy a plantear, ¿cierto? Creo que sería buena idea que me salte eso de demostrarla, la pueden hacer ustedes. ¿Qué estoy diciendo con eso? Resuelvan la ecuación diferencial que están planteando acá y van a llegar a la respuesta que está planteada aquí. Me quiero saltar esa parte, quiero que lo demuestren ustedes para que veamos un ejemplo, ¿no? O al menos empezar el ejemplo, pero no vamos a alcanzar en realidad a terminarlo. Y el ejemplo dice lo siguiente. Un cuerpo a 100 grados Celsius es puesto en una sala a una temperatura constante de 25 grados Celsius. Después de 5 minutos, la temperatura del cuerpo es de 90 grados. ¿Cuánto tiempo tarda en estar a 60 grados, a 50 grados Celsius? A todo esto, hay algo distinto también en este problema, porque en este tipo de ejercicios no solamente vamos a usar la condición inicial, sino que aquí hay otra cosa que vamos a tener que calcular y es la letra K, ¿no? Voy a compartir la pizarra para que a ver si podemos avanzar un poco en este problema. Entonces voy a escribir el modelo ya resuelto, que como dijimos ustedes, les voy a pedir que lo demuestren. Y dice entonces, P de T igual a T sub M, dijimos que esa es la temperatura ambiente, más T sub 0, factor T sub 0 menos T sub M. Sí, por la exponencial elevado a menos K por T, ¿no? Eso entonces, vamos a leer los datos del problema de nuevo. Un cuerpo entonces a 100 grados Celsius es puesto en una, voy a copiarlo esto, lo voy a, para que lo podamos leer y ir marcándolo en esta misma cosa. Ya, dice entonces. Ya, un cuerpo entonces a 100 grados Celsius es puesto en una sala a temperatura constante de 25 grados Celsius. Después de 5 minutos, la temperatura del cuerpo es de 90 grados Celsius. Y la pregunta es entonces, ¿cuánto tiempo tarda en estar a 50 grados Celsius? Ya. Entonces ahora, ¿qué significa esos 100 grados Celsius? Un cuerpo, espérate que quería hacerlo con rosadito. ¿Qué significa eso? Un cuerpo a 100 grados Celsius. Y otro dato, 25 grados Celsius, voy a marcar todos los grados, 90 grados y aquí me faltó el Celsius y finalmente el 50. Entonces, ¿qué es lo que era el T sub M? Dijimos T sub M. El T sub M me indica lo que es la temperatura del medio ambiente.
en una sala a temperatura constante de 25 grados Celsius. Ese es el 25. El T sub 0. ¿Qué es lo que es el T sub 0? El T sub 0 corresponde a la temperatura del cuerpo. ¿Ya? La temperatura del cuerpo. La temperatura inicial del cuerpo, que son 100 grados Celsius. Se fijan, un cuerpo a 100 grados Celsius es puesto en una sala a temperatura constante de 25 grados Celsius. Después de 5 minutos, para el T igual a 5, entonces la temperatura del cuerpo, T de 5, es igual a 90. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo? De modo que la temperatura sea igual a 50 grados. Eso es lo que me están preguntando. Son los datos y lo que me están preguntando. Usemos lo que tenemos. Tenemos estos dos datos que podemos usarlo. Eso significa entonces que la temperatura la voy a escribir entonces como T sub M, que son los 25 grados, más, se fijan ustedes que el cuerpo se está enfriando. Tengo un cuerpo de 100 grados Celsius, porque todo esto también lo podría usar en el caso de calentar un cuerpo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, cuando tú, hay un ejercicio que viene después que es de un pollo, ¿sí? Pongo el pollo en el horno, ¿sí? Entonces se está calentando. En este caso el cuerpo se está enfriando porque lo puse en la sala está a 25 grados y yo estoy entonces enfriando el cuerpo, que tiene 100. Entonces aquí voy a decir, son T sub 0, que son 100 menos 25, 75. Por E elevado a menos K por T. Se fijan entonces que aquí tengo un tema porque no sé cuál es el valor de la K. Entonces, no puedo contestar a mi pregunta. No puedo contestar a mi pregunta porque no sé cuánto vale K. Pero el dato que nos dan acá nos va a ayudar justamente a calcular el K. Con ese dato vamos a decir entonces ya, si voy a tener que la temperatura del cuerpo va a ser 90 grados. Ah, perdón, espérate, que aquí hice algo que no me gusta. Es el tema de la unidad. Yo siempre he pensado que cuando uno escribe en las ecuaciones, ¿cierto? Y escribo la unidad, eso puede causar mucha confusión, así que no es conveniente hacerlo. Me dice entonces que cuando de 90 va a tener 90 grados después de 5 minutos. Entonces, voy a decir que eso va a ser 25 más 75 por E elevado menos 5K. Se fijan entonces, de aquí yo voy a poder calcular el valor del K. Voy a decir que 75 elevado a menos 5K va a ser igual a 90 menos 75, que esos son 5, 65. Y entonces el E elevado a menos 5K va a ser 65 dividido en 75. Vamos a simplificar eso. Eso es E elevado a menos 5K, que va a ser igual a 13. ¿Y cuánto es 75 dividido en 5? Me da 15. Y ahora uso el logaritmo natural. Y esto va a ser, usando el logaritmo natural, voy a decir entonces menos 5K igual a logaritmo natural de 13 sobre 15. Y entonces implica que la K vale menos un quinto logaritmo natural del 13 sobre 15. Es el valor del K. ¿Están de acuerdo conmigo cuando yo digo que ese número es positivo? Voy a hacer un dibujito.
¿Estarían de acuerdo ¿están de acuerdo con ese comentario? Ese número es positivo, pero claro, ese número es positivo. ¿Por qué? Y aquí entonces vuelvo con el tema de las gráficas de las funciones, porque a mí las gráficas de las funciones siempre me ayudan a recordar propiedades. ¿No? Lo que acabo de dibujar es la gráfica del logaritmo natural. Este punto que estoy marcando sobre el eje X es muy importante y es justamente cuando la X es igual a 1. Logaritmo natural de 1, ¿cierto? Es 0, porque e elevado a 0 es 1. Entonces, como mencionaba, el dominio de la función logaritmo son solamente los reales positivos, sin contar el 0. Pero el recorrido de la función logaritmo son todos los reales. Entonces, fíjate, para todos los x que están entre 0 y 1, lo que vamos a tener es que el logaritmo natural de x es negativo. Y justamente lo que obtuvimos en la hojita anterior me dice que esto es logaritmo natural de 13 sobre 15. 13 sobre 15 es un número que es menor que 1. Entonces, logaritmo natural de 13 sobre 15 es negativo. Por ese menos 1 partido por 5, entonces, claro, tengo menos por menos, más. El k me da un número positivo. Tiene pinta de negativo, pero es positivo. ¿Sí? Por esto que estábamos comentando. Me espero que me crean. Ya. Hoy día entonces, ¿qué fue lo que hicimos hoy día? Hoy día resolvimos un par de problemas de estos PBI, problema de valor inicial. Uno que es bien conocido, que es el tema de crecimiento poblacional, así como este hay muchos otros más, ¿cierto? Otro modelo conocido es este que estuvimos trabajando recién, que es el de, perdón, no lo vamos a alcanzar a terminar, pero ya obteniendo el valor de K, yo puedo calcular lo que me piden acá, ¿no? Y el otro modelo que trabajamos es algo particular, que también es algo bastante común y creo yo que de este tipo va a ser el de la prueba, ¿cierto? Donde vamos a poner una ecuación diferencial donde ustedes van a tener que resolverla. ¿Sí? Que ya no va a ser algo como crecimiento de crecimiento poblacional ni como lo que hicimos de... porque estas son conocidas, ¿te fijas? Si yo planteo, resulta mejor hacerlo así, creo yo. Bueno, eso. Así que ya con esto damos por terminado el tema de PBI. Ya con el PBI no volvemos más. Ya nos vamos entonces de receso. La próxima clase entonces vamos a trabajar ya con lo que se llaman particiones em, para empezar a definir lo que significa propiamente tal ya la integral y empezar ya con las aplicaciones geométricas. Y después de eso vamos a hablar de áreas. ¿Sí? Eso. Profe, ¿dónde están las clases grabadas? La de ayer creo que no la subí, la de hoy, bueno, obviamente no la subí todavía. Em, Les mandé un link y está en YouTube. Se me ocurrió ahora, y no lo he hecho todavía en realidad, que voy a hacer una carpeta donde voy a poner los links, porque no quiero que el aula quede como muy recargada. Entonces, estaba pensando en espérame, déjame ir a... Mira, Profe, dígame. en el canal de YouTube donde sube los videos, creo que subió 3 veces un mismo video. Sí, sí, me acuerdo que me pasó que lo subí y después me decía pendiente, pendiente, entonces yo dije, voy a subir de nuevo. Pero voy a borrar un par de... Mira, lo que estoy pensando lo voy a compartir al tiro. em, la,
el aula porque lo quiero hacer así. Espérame. Voy a compartir el aula para mostrarles cómo lo quiero hacer. Tengo cierto aquí en esta sección, tengo ese material. Entonces, lo que quiero... Ah, no, este es el inicio. Espérate, unidad 1. Entonces, lo que voy a hacer, y aquí tengo, entonces voy a hacer una... Aquí ya está, de hecho, este link no lo puedo usar porque resulta que no me deja cargar los videos, pero voy a hacer una carpeta o una subsección de modo que ustedes pinchen ahí y lleguen, a ver si que esté ya, entonces ahí van a estar los links de las clases, ¿sí? Y que no queden directamente digamos, la portada de cada una de las unidades, porque creo que puede ser pues se ve muy feo. No me gustó como lo había estado haciendo así antes y ahora ya no me tinca esa forma. ¿No? Así lo voy a hacer. Ya me decidí. Así que ahí te voy a poner los links. Yo creo que los voy a poner entre hoy día y mañana. ¿No? Les quedo debiendo entonces el documento del PBI, que como les dije tengo ya no sé cuántas versiones. Eso. ¿No? Profe, ¿y ese Bueno, documento tiene ejercicios propuestos? sí, sí. Y tengo el tema de las guías también, tampoco no he puesto ninguna guía. Se supone que las guías deberíamos de tenerlas en forma centralizada. Este semestre, la verdad es que, mira, usualmente nosotros entre los profes colaboramos y nos hacemos las guías entre nosotros. Entonces, este semestre no, porque este semestre hay una persona que va a hacer las guías, pero todavía no hace ninguna. Ahí no sabe cuándo estarían listas. Yo espero que mañana, porque mañana ya es viernes y mañana ya vamos a tener el documento de la próxima ayudantía, deberíamos tenerlo mañana. Ah, lo que tengo que Profe, subir, dígame. ¿van a subir guías así como de semestres pasados, de los años atrás, o no? No había pensado en subirla, pero tienes razón. O sea, que podría ser una buena idea, fíjate, muy buena idea. Podría ser una carpetita al principio también en la portada, donde ponga las guías de los semestres anteriores. Sí, porque el semestre pasado yo estaba leyendo de 2016, 2017 y sirvieron Claro, harto para sí, estudiar. sí, sí, es muy buena. Sí, muy buena idea. Eso vamos a hacer. Ya. Además que así, porque yo antes hacía yo mis propias guías y así me están, a lo mejor no sé cómo van a ser las guías que va a hacer este profe. A lo mejor son mucho mejores, no sé. Voy a dejar